Les habla el ingeniero Ronald Gabriel Soto desde la ciudad de Chichigalpa del país Nicaragua. En esta ocasión vamos a realizar el diseño por tensión de una viga de acero utilizando el reglamento o el manual de la ISC 360-2010. Vemos acá en el encabezado del problema que nos dice: selecciona una viga W de 8 pulgadas, material en este caso ASTM A992, como vemos por acá, para soportar una carga muerta de 20 kips, en este caso kips de kilolibras, y una carga viva de 100 kips en tensión. La viga tiene un claro de 30 pies de largo. Vemos que nos dan el claro por acá. Nos dice que verifiquemos la resistencia del miembro con el método LRFD y ASD con la conexión final atornillada que se muestra en la figura, o sea, esta figura que vemos por acá. Nos dice también que verifiquemos que el miembro cumpla con el límite de esbeltez recomendado. Recordemos que según la ISC, el límite de esbeltez recomendado, esto tiene que ser menor que 300, donde ya sabemos nosotros que la esbeltez está dada como la relación de L, que es la longitud, esto que vemos por acá, los 30 pies, dividido entre R, que es el radio de giro, ¿verdad? El menor de los dos para la sección. El menor entre RX y RY. Nos dice que supongamos que los estados límites de conexión no gobiernan, ¿verdad? Podemos ver entonces, acá damos inicio a lo que es la solución del problema del capítulo 2 de la ASCE, ¿verdad? 6 y 7. La resistencia a la tensión requerida es, esto tiene que ver con lo que es la combinación de carga. Podemos ver por acá, tengo ya visto lo que es el ASCE 7, ¿verdad? Me habla acerca de las combinaciones de carga. En este caso, para el método LRFD, voy a trabajar con esta parte de acá. Esta parte de que me dice por acá, la 2.3, me habla de lo que es las cargas factorizadas, ¿verdad? La combinación de carga factorizada utilizando el método de resistencia en este caso. Entonces podemos ver por acá una de las primeras combinaciones, me habla que es 1.4 de la carga muerta, este otro 1.4 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva, más 0.5 la carga viva de techo, más snow, que es la nieve, más en este caso, ¿verdad?, 0.5 de la nieve, o bien también 0.5 de R, que es rain, que es lluvia, ¿verdad? En este caso no estoy considerando ninguna de estas cargas. No estoy considerando ni carga viva de techo, ni lo que es carga de nieve, tampoco lo que es carga de lluvia. Entonces solamente tendría 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Para la tercera combinación me dice 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva de techo, o bien 1.6 de la nieve o 1.6 de la lluvia, más la carga viva o 0.5 del viento. Esto es 0 porque no tengo viento, y todo esto es 0 porque no tengo carga viva de techo, tampoco tengo nieve y tampoco tengo lluvia. La cuarta me dice, por lo tanto, este me quedaría 1.2 de la carga muerta más la carga viva. Para la 4 tendría 1.2 de la carga muerta más el viento. Viento es 0, no lo estoy considerando. Solamente tengo carga viva y muerta más la carga viva. Todo esto no está dentro del problema, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría 1.2 más la carga viva, igual que la 3. Continuando, en la parte 5 tengo 1.2 de la carga muerta más 1 de, que en este caso es earthquake, o sea, es lo que es el terremoto, ¿verdad?, o el sismo, más L, que es la carga viva, más 0.2 de la nieve. Esto no, esto tampoco. Por lo tanto, aquí me quedaría nada más 1.2 de la carga muerta más la carga viva, así como teníamos anteriormente. Luego la 6, la combinación 6, tenemos 0.9 de la carga muerta más el viento, que no lo estoy considerando. Y por último, 0.9 de la carga muerta más el sismo, que tampoco, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver acá que mi combinación para diseño, según el método LRFD, me quedo
con 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. ¿Cómo podemos ver por acá? 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva. Si nosotros hacemos ese cálculo por acá, vamos a tener lo siguiente. Tendríamos 1.2 multiplicado por 20 y a esto le sumamos 1.6 multiplicado por 100 y vamos a obtener los 184 que se ve por ahí. Eso es lo que deberíamos de obtener. Ahí tenemos 184 kips, o sea, kilo libre. Luego, para el método ASD, esto que vemos por acá, nos vamos nuevamente al ASCE, ¿verdad? Y vemos esta parte de acá. Tenemos esta parte de aquí, el 2.4, que estamos hablando de la combinación de cargas nominales, ¿verdad? Utilizando el diseño de esfuerzo permisible en este caso, que es el método ASD. Entonces tenemos la primera combinación, que es la carga muerta. Luego vamos a tener la carga muerta más la carga viva. Y luego vamos a tener la carga muerta más la carga viva de techo, más la nieve, o sea la lluvia, o bien la nieve o bien la lluvia. Esto de acá es 0, ¿verdad? Se me elimina. Continuando acá con las combinaciones, tenemos aquí que todo esto es 0, no se considera. Esta parte de acá también, no hay viento ni terremoto, ¿verdad? No hay sismo. Esta parte también se elimina, nos da 0. Esto de aquí también. Luego esta parte de acá también, porque no tenemos sismo ni nieve. Esta parte se elimina porque no tenemos viento, y esta parte porque no tenemos terremoto o sismo. Entonces, si nosotros fijamos, aquí tenemos 0.6 muerta, 0.6 muerta, la muerta más 0.75 la viva, igual que estas otras dos. Entonces nos quedaríamos que la más crítica sería esta que tenemos por acá, la segunda, ¿verdad? Donde tendríamos acá la carga muerta más la carga viva. Si nosotros leemos por acá, nos dice en las combinaciones básicas, se considerará que las cargas enumeradas en este documento actúan en las siguientes combinaciones, lo que produce el efecto más desfavorable en el edificio, los cimientos o el miembro estructural que se está considerando. Se consideran los efectos de una o más cargas que no actúan, ¿verdad? Es lo que nos dice esta parte. De igual manera también podemos ver la nota que tenemos para el método LRFD. Esta parte también de las combinaciones básicas, ¿verdad? En esta parte nos dice la estructura, componentes y cimientos, ¿verdad? O fundaciones se diseñarán de manera que su resistencia de diseño sea igual o superior a los efectos de la carga factorizada en las siguientes combinaciones, que son las que estábamos analizando. Por lo tanto, sabemos que ASD simplemente es una carga admisible de la carga muerta, que son 20 kips, más la carga viva, que son 100. Esto nos quedaría 120 kilolibras o 120 kips. Luego podemos ver que nos dice de la tabla 5-1 del manual ISC, podemos probar una W 8x21. ¿De dónde escogemos esto? Veamos el manual de la ISC. Podemos ver, vamos a escribir el número de la página de manera, le podemos llamar de manera virtual, ¿verdad? O de manera, no es el número de página del documento, sino es el número del documento digital. En este caso vamos a escoger la 758. Tenemos por acá, en base a la carga que calculamos, si la fuerza si la falla en este caso es por fluencia, pues vamos a tener acá para la W, vamos a escoger para acá, la W 8x21 sería esta que vemos por acá, ¿verdad? Vamos a subrayar por aquí. Entonces, en este caso, si la falla es por fluencia, pues vamos a tener para el método ASD 184 y para el LRFD 277.
los cuales son mayores a lo que estamos teniendo nosotros acá. 177 es lo que es la capacidad y 184 es la demanda, así como 120 es la demanda y 184 es la capacidad. Si fuera la falla por ruptura, pues vamos a tener 150 en el ASD y 225 para el LRFD, como vemos por acá. ¿Ya? Entonces, en base a eso se tomó esta W8 por 21, como vemos por ahí. Luego, para el ASTM, ¿verdad? En este caso, a 992, si nosotros nos fijamos, tenemos una resistencia a la afluencia de 50 y una carga última de 65, que fue lo que se utilizó acá. ¿Ya? 50 y 65. ¿De dónde sale este 50 y 65? Pues del acero que meten, del material de acero, ¿verdad? Del cual está compuesta la sección. En este caso me dice que es el ASTM o la norma ASTM 992, lo cual podemos ver por acá en el mismo manual, en la página 187. Acá podemos ver, en este caso, el acero que me están dando, ¿verdad? Como dato sería el A992, esto que vemos por aquí. ¿Ya? Vemos que está para la W, ¿verdad? Entonces, tenemos esta sección y tenemos este material, ¿verdad? Entonces, de aquí nos dice que la resistencia a la afluencia, como vemos por acá, la resistencia mínima a la afluencia, el esfuerzo de afluencia es 50, y que la resistencia última, ¿verdad? para el esfuerzo, en este caso de tensión, es 65. ¿Ya? Entonces tenemos 50 y 65, de ahí salieron, de esa parte, en base al material que me estaban dando, que está regido, como les decía, por la norma ASTM en este caso 992. Luego de las tablas del manual ISC 1-1, vamos a buscar esa tabla. La 1-1 estaría en la página 39. Podemos ver acá lo que son las dimensiones del perfil, ¿verdad? Recordemos que estamos utilizando la 8x21, o sea, esta de acá. Como estamos utilizando esa, pues vamos a tener acá las siguientes propiedades. Podemos ver aquí un área de 6.16 pulgadas cuadradas, como vemos por acá, 6.16 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Luego tenemos el peralte, que es 8.28, esto que vemos por acá, 8.28. Luego tenemos en la misma 8x21, vamos a tener en este caso lo que es el ancho del patín, 5.27 pulgadas, como vemos por acá, el ancho del patín 5.27. Luego vamos a tener el espesor del patín, que es 0.40, ¿verdad? Esto que vemos por 0.400, que es eso, ¿ya? Y luego vamos a tener el radio de giro, pero si nos fijamos, el radio de giro no está acá, está en la continuación de la tabla, por este lado, por aquí. Entonces ya sabemos que es la 21, ¿verdad? Entonces tenemos que el radio de giro en X va a ser 349 y el radio de giro en Y vamos a tener que es 1.26. Se escoge el menor de los dos. En este caso escogemos RY 1.26, ya que si falla acá, pues desde luego va a fallar en el otro, ¿verdad? Ahí tenemos 1.26, por ahí está, de ahí salió. Luego de la tabla 1-8 necesito encontrar lo que es el centroide de esa viga W. Ya sabemos que esa viga W va a tener esta forma, ¿verdad? Esta forma. Este va a ser su centro. Entonces, si ustedes se fijan, se divide en dos vigas WT. Por lo tanto, aquí vamos a tener WT como el peralte 8,
¿verdad? Entonces vamos a tener la mitad, que sería 4. Y como en este caso es 21 el peso, entonces vamos a dividir 21 entre 2, sería 10.5. Por lo tanto, vamos a analizar una WT 4 por 10.5 en la tabla 1-8 para hallar el centroide, ¿verdad? Para esa tabla 1-8 podemos ir a la página 79. Podemos ver por acá la WT, tenemos las dimensiones. En este caso vamos a escoger la 4 por 10.5, que es el peso, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos hallar es este centroide de acá, este Y media, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en la siguiente página. Ya sabemos que la primera es esta de acá. Entonces, si nosotros nos fijamos, ese centroide da 0.831 pulgadas, como podemos ver por ahí, 0.831, y es lo que aparece acá, este 0.831 pulgadas, eso que vemos por ahí. Luego, si analizamos la cedencia a la tensión, ¿verdad? Cedencia a la tensión, o sea, cedencia por tensión, de la tabla 5-1, siempre del manual ISC, la resistencia a la tracción era lo que habíamos analizado, ¿no? Que la carga para LRFD es 277 y para la SD es 184, donde 277 es mayor que 184. 277 habíamos dicho que era la capacidad y la demanda es 184, ¿ya? Luego acá vamos a tener la capacidad, que es 184, y la demanda, que es 120. Este 120 que tenemos por acá. Los valores, esto ya lo habíamos mostrado, ¿verdad? Ya habíamos dicho de dónde salía, que eso ya sabemos, podemos verlo por acá nuevamente. 758 es esta parte. Esto, 184 para la SD y 277 para el LRFD. En este caso, cuando la falla es por tensión, ¿verdad? En este caso por fluencia, debido a la tensión. Entonces, aquí ya sabemos que está ok y por acá está ok, porque la capacidad es mayor que la demanda, ¿verdad? Estamos correctos ahí. Entonces la sección es correcta, la que hemos elegido. Sigamos revisando. Ahora vamos a tener la ruptura debido a la tensión. Verificamos la suposición de la tabla, que nos dice que AE, ¿verdad? Donde AE es el área efectiva, dividido entre el área gruesa o el área bruta, debe ser mayor o igual que 0.75 para esta conexión. Calculamos el factor de corte diferido, en este caso es U, como el mayor de los valores de la sección de 3 de las especificaciones ISC de la tabla de 3.1, caso 2 y caso 7. ¿Por qué escogemos el caso 2 y el caso 7? Porque va a estar en dependencia, desde luego, de lo que es el tipo de perfil que estamos utilizando. Podemos ver por acá, en la página 1545, esto que vemos por acá, ¿verdad? Vemos aquí que nos dice los factores de corte, ¿verdad? Para conexiones en miembros de tensión. En este caso, para el caso 2 tenemos, el caso 2 nos dice todos los miembros, si nosotros leemos esto acá, nos dice todos los miembros en tracción, excepto las planchas y tubos, donde la carga es transmitida a solo algunos de los elementos de la sección por conectores o soldaduras. Entre paréntesis podemos ver acá que nos dice: alternativamente, el caso 7 puede ser utilizado para perfiles W, M, S y HP. Y también nos dice, ¿verdad?, que para ángulo el caso 8 también puede ser usado, ¿ya? Tenemos acá el factor por corte diferido, que es igual a U, ¿verdad? En este caso es igual a 1 menos X barra entre L, donde L ya sabemos que es la longitud según la línea de conectores, según cuántos conectores haya, o cuántos pernos o cuántos tornillos, ¿verdad? Entonces, también nos dice que la sección de 3 de las especificaciones ISC, para secciones transversales abiertas, 1 debería ser menor que el ratio del área bruta del elemento o elementos conectados o conectados al área bruta del miembro. En este caso me dice que U va a ser igual a 2 veces BF
donde BF ya conocemos nosotros que es el ancho del ala, ¿verdad? Del patín, y TF es el espesor del ala o del patín. Y AG ya conocemos nosotros que es el área gruesa o el área bruta. Entonces esto va a ser igual a 5 por el ancho del patín, que es 5.27, que eso ya lo teníamos por acá, 5.27, y TF 0.40. Entonces vamos a tener aquí 2 por 5.27 por 0.40, y todo esto dividido entre el área gruesa o el área bruta, que es 6.16. Si nosotros calculamos eso por acá, vamos a tener lo siguiente. Decimos 2 multiplicado por 5.27, esto a su vez multiplicado por 0.4 y dividido entre el área, que es 6.16. Y vamos a tener entonces que esto es igual a 0.684, como podemos ver ahí. Luego, el caso 2, ¿verdad? Chequeamos como dos perfiles WT, lo que habíamos hablado, para especificaciones ISC, comentario C de 3.1, con X medio y Y medio a 0.831 pulgadas, que era lo que habíamos sacado de la tabla. Esto que vemos por acá, 0.831, ¿verdad? Eso que tenemos ahí, que era Y media. Entonces decimos que U es igual a 1 menos, según el caso 2, ya lo habíamos visto por acá, ¿verdad? Que 1 menos X barra entre L. Entonces vamos a tener 1 menos X barra, que es 0.831, que habíamos dicho que era el mismo Y barra, esto que vemos por acá. Y luego eso dividido entre 12. Si nosotros hacemos ese cálculo, vamos a tener lo siguiente: 1 menos 0.831, y esto dividido entre 12. Entonces vamos a tener por acá que esto es igual a 0.93075, lo que vemos por acá. Luego, para el caso 7, debemos analizar en el caso 7 lo siguiente. El caso 7 nos dice, veamos lo que nos habla el caso 7, esto que vemos por acá. El caso 7 nos dice lo siguiente, veamos. Nos dice que para perfiles WMS o HP o T, dice cortada a partir de estos perfiles, si U es calculado según el caso 2, se permite utilizar el mayor valor de esto que tenemos por acá. En este caso nos dice acá, con ala conectada con 3 o más conectores por línea en la dirección de carga. Nosotros en este caso tenemos 4 conectores. Si vemos por acá, 1, 2, 3, 4. Entonces estamos en este caso donde es mayor que 3, ¿verdad? Pero nos dice por línea en la dirección de carga, ¿verdad? Y la otra nos habla, dice con alma conectada con 4 o más conectores por línea. En este caso nosotros lo que tenemos conectado es el patín, ¿verdad? O el ala. O sea, estamos en este caso. Debemos ver si BF es mayor o igual que 2/3 de D, o si es menor que 2/3 de D. Si es mayor o igual, pues vamos a utilizar U igual a 0.90. Y si es menor, vamos a utilizar U igual a 0.85. Vemos por acá entonces, según nuestro cálculo, decimos lo siguiente. Vemos por acá que BF es menor que 2/3. ¿Por qué? Veamos. Yo tengo en este caso el peralte 8.28. A eso le saco 2/3. Esto multiplicado por 2 y dividido entre 3. Y vamos a tener un valor de 5.52. Donde vemos que esto es mayor que BF, que es 5.27. Entonces BF es menor que 2/3. Y como me dice que cuando sea menor, en este caso, el caso 7, cuando sea menor debo utilizar U igual a 0.85. Por lo tanto, aquí U vale 0.85. De estos 3 que tenemos aquí, este de acá y este de acá, vamos a escoger el mayor. En este caso el que gobierna es este que tenemos por acá. Entonces usaremos U igual a 0.93075. De aquí calculamos el área neta usando la especificación ISC B. o B4.3, ¿verdad? Entonces vamos a tener lo siguiente. Dice que el área neta es igual al área gruesa menos 4 veces el diámetro del agujero o del hueco
más un 16avo. Este un 16avo va a ser constante siempre porque es por norma. Se le suma un 16. Y esto multiplicado por TF, que es el espesor del patín o del ala. Entonces el área gruesa ya sabemos que es 6.16 pulgadas cuadradas menos 4 el diámetro del agujero. Para perno de 3/4, como nos dice acá, perno de 3/4, los orificios estándar que le corresponden al perno de 3/4 es 13/16. O sea, 13/16avo. Es lo que vemos por aquí. Vamos a tener entonces 6.16 menos 4 por 13/16 pulgadas más una 16 pulgadas. Y esto multiplicado por 0.4. Si nosotros calculamos eso, vamos a obtener lo siguiente. Colocamos aquí 6.16. A esto le restamos 4 multiplicado por, abrimos paréntesis, y colocamos 13 entre 16. 13 entre 16, le sumamos un 16. Y esto lo multiplicamos por el espesor del patín, que sería 0.4, o del ala, ¿verdad? Y tenemos 4.76 pulgadas cuadradas, como vemos por acá. Luego calculamos el área efectiva utilizando la especificación ISC sección de 3, que nos establece aquí que el área efectiva es igual al área neta por U, ¿verdad? Donde U ya lo hemos definido. Era el factor de corte diferido, ¿verdad? Ya nosotros ya sabemos que es 0.93075. De aquí entonces el área efectiva va a ser igual el área neta, que es 4.76, que ya sabemos que aquí le restamos los 4 tornillos, ¿verdad? Por eso pusimos este 4 acá, ya que son 4 tornillos, 4 pernos. Entonces ponemos 4.76 multiplicado por 0.93075, que esto es lo que tenemos por aquí. Si nosotros hacemos estos cálculos, vamos a obtener lo siguiente. Colocamos acá 4.76 por 0.93075. Colocamos acá 0.75. Y eso vamos a tener entonces que es igual a 4.43 pulgadas cuadradas. Esto sería el área efectiva. De aquí comprobamos la relación del área efectiva entre el área gruesa, lo cual sería 4.43 entre 6.16. Si hacemos ese cociente, vamos a tener 4.43 dividido por 6.16. Vamos a obtener un resultado de, en este caso, 0.719, como vemos por acá, lo cual es menor que 0.75. No se cumple esta parte que vemos por acá, ¿verdad? Esto. Entonces decimos, por lo tanto, los valores de la tabla para la ruptura no son válidos, ¿verdad? Decimos entonces que la resistencia a la ruptura por tensión disponible es, en este caso vamos a tener, según la fórmula que nos da el manual, vamos a buscarlo, esa sería la ecuación 2.2. Vamos a ver, la ecuación 2.2 está por acá en el capítulo D. Vamos a ver por acá, nos dice que si en este caso, ¿verdad? En este caso para afluencia, atención, dice en la sección gruesa, PN igual a FY por AG, que es el área gruesa. Pero ahora en el inciso B me dice, para la ruptura por tensión, ¿verdad? El área dice, o en la sección neta, ¿verdad? En el área neta, dice que PN es igual a FU por AE. Entonces nos vamos con esta de acá, el 2 y el 2. Entonces FU ya lo conocemos nosotros, que es 65 KSI, y el área efectiva ya lo conocemos nosotros, que es 4.43. Multiplicando eso, vamos a obtener 65 por 4.43. Y aquí tenemos que sería 288 más o menos, ya redondeando, ¿verdad? Kilolibras. De aquí entonces la sección D2 de las especificaciones ISC, la resistencia a la ruptura por tracción o por tensión disponible es, en este caso tenemos Φt, ¿verdad? Es igual a 0.75. Esto viene de lo que es
el método LRFD, así como también omega por el método ASD es 2. Estos siempre van a ser los mismos, ya que son de método, ¿verdad? Entonces, aquí multiplicamos phi t por n por p sub n. Phi t es 0.75 por p sub n, que ya sabemos que es 288 kits. Si hacemos eso en nuestra calculadora, vamos a obtener lo siguiente: 0.75 por 288, tenemos entonces 216 kilolibras, lo cual es mayor que 184. Esta es la capacidad de la demanda, ya refactorizado esto. Entonces tenemos OK. Luego para la SD dividimos P sub n entre, en este caso es omega t acá. Esto tenemos que cambiarlo, aquí sería omega t, ¿verdad? Entonces esto es igual a 288 entre 2, lo cual nos da 144 kilolibras. Y sabemos que es mayor que 120. Por lo tanto también está OK, está correcto. Por lo tanto el perfil es correcto, ¿verdad? Veamos por acá. Verificamos el límite del belt test recomendado. L entre R. L ya sabemos que es la longitud, ¿verdad?, de la viga, que nos decía que era 30 pies. Esto que veíamos por acá al inicio. Esto 30 pies de largo. Entonces vamos a tener 30 pies multiplicado por 12 para pasar estos pies a pulgadas. Y lo dividimos entre R, que ya sabemos que R y E 1.26, el menor de los dos. Entonces, si nosotros hacemos esas operaciones, vamos a tener lo siguiente: 30 por 12 dividido entre 1.26. Y de eso vamos a obtener 285.71, lo cual es menor que 300. Este 300 es por código, ¿verdad? Siempre va a ser constante. Esto jamás puede ser mayor que 300. Si es mayor que 300, entonces no verifica el límite de belt test. Entonces, especificaciones ISC de 1, correctas, ¿verdad? Damos OK. Decimos entonces que, o concluimos, la resistencia a la tensión disponible W8 por 21 se rige por el estado límite de ruptura, por tracción en la conexión final, ¿verdad? O por tensión, que es lo mismo. Bastaría, después de esto, nada más revisar lo que es el capítulo J, ¿verdad? Para ver qué es lo que se va a verificar, que es la revisión de las secciones. En este caso lo podemos encontrar en la página 1562. Esto que tenemos por acá. Aquí nos habla, nos dice tabla de notas, ¿verdad? F1.1 nos dice tabla de selección para la aplicación de las secciones del capítulo F. Por ejemplo, esta es parecida a la que estamos diseñando, la F2. Me dice en este caso que la esbeltez en el ala es compacta y que la esbeltez en el alma también es compacta. Y tenemos los estados límites. Me dice que debo revisar Y y LTB. Pero ¿qué es esto Y y qué es LTB? Bueno, aquí abajito tenemos lo que significa cada uno de ellos. Podemos ver el primero. El primero nos habla de Y. Y ya sabemos que es fluencia, ¿verdad? LTB, entonces la revisión por pandeo lateral torsional. Si me dice FLB, vamos a tener pandeo local del ala, ¿verdad? Y si tenemos WLB, sería el pandeo local del alma. Si tenemos TFY, sería la fluencia, la tracción. Si tenemos LLB, entonces vamos a tener pandeo local en el ala. Si tenemos LB, es pandeo local. Si tenemos C, ya sabemos que es compacto, y NC es no compacto. Y S, ¿verdad?, que es slender, eso significa lo que es esbelto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí debo verificar Y y LTB. De igual manera acá debo verificar Y y LTB. ¿Ya? Si estuviera acá, donde en este caso la esbeltez en el ala, ¿verdad?, sería no compacto, ¿ya? Y este es esbelto, y acá compacto, entonces revisaría LTB y FLB, donde ya sabemos que LTB es el pandeo lateral torsional
y FLB es el pandeo local en el ala. Y así sucesivamente cada uno de estos. El problema no le establece, pero sí es bueno recordar pues que, o no lo pide, pero sí es bueno recordar que se debe revisar esto, ¿verdad? Para cada una de las secciones que se esté tomando. Entonces, ya tenemos resuelto el problema, esperando esto sea para beneficio de todos, ¿verdad? Para que podamos aprender un poco más, cada día aprendemos más y pues estamos para apoyarnos. Cualquier comentario o sugerencia, pues la pueden hacer a través del foro. Agradeciendo su atención y hasta la próxima.